Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la tertulia que les había apuntado. Hoy nos vamos a salir un poquito del guión habitual de estas entrevistas, lo que yo suelo llamar de vez en cuando salir al recreo, para airearnos y para hablar de otras muchas cosas que seguro que les van a interesar muchísimo, porque vamos a hablar de un acto que va a tener lugar esta misma tarde en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José, en el restaurante Kemoaki, que puede ser el embrión, de hecho es uno de los primeros pasos hacia la celebración en Lanzarote, en un futuro más o menos cercano, del primer Congreso Mundial de la Malvasía. De este momento se celebran las primeras jornadas sobre la historia y la comunicación de la Malvasía, y se aprovecha también para presentar esta tarde la añada 2019 de Vinos La Grieta y también la producción de este vino con el vino submarino que se ha dado en llamar de La Grieta, porque tiene la maduración en el fondo del mar y demás. Bueno, pues, y vamos a hablar con probablemente una de las principales autoridades mundiales en vinos, desde luego en España, periodista de larguísima trayectoria, más de 4 décadas, el primer hombre que intentó y trató y consiguió y logró hablar de vino y imbuir una cultura periodística acerca de ello, y que posteriormente pues creó una guía que comentábamos recién, pues que al final es una auténtica Biblia ya de este mundillo del vino, que es la guía Peñín. Habrán adivinado el periodista José Peñín. Muy buenas tardes, don José, y muy bienvenido. Y está también Sergio Sachnowski, que es consultor de Argos, la empresa se llama Argos, una consultoría internacional, profundísimo conocedor del mundo del vino y en concreto pues también de la denominación de origen Rioja, a través de la cual pues lleva un poco la comunicación, la imagen y demás en Rusia. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Bueno, pues vamos a situar primero el punto de partida, el acto en sí, estas primeras jornadas sobre la historia y la comercialización de la Malvasía. Yo decía antes, y mientras lo decía me sonaba un montón, muy rimbombante, que es el embrión, que es un primer pasito hacia la celebración en Lanzarote del Congreso Mundial, el primer Congreso Mundial de la Malvasía. Puede ser, ¿no? Correcto. Digamos que como iniciativa del Ayuntamiento y de la flamante recién creada por Armando Santana Consejería de Hostelería, yo fui convocado de alguna manera para poder lograr dos objetivos, que era brindar una línea argumental y la instrucción necesaria y el aprecio necesario y la autoestima necesaria de los productos canarios, entre ellos la Malvasía, a la hostelería, saber cómo venderla, cómo ofrecerla, y para eso convocar dos verdaderos expertos. De este embrión surge que obviamente esto hay que hacerlo con cierta periodicidad, con la clara vocación de aumentar cada vez el nivel de los servicios de la ciudad de Recife, más teniendo en cuenta la cantidad de turistas que están llegando con los cruceros, como todos sabemos. Y en esta línea pues empezamos a entender que la sinergia entre una cuestión única de la isla y su capital podía dar beneficios a todos, a esa capital y al resto de la isla. Entonces, de alguna manera nos imaginamos que Lanzarote es un enorme portaaviones de Malvasía en medio del Atlántico. Ajá. Y que su capital tiene la vocación, ya que no hay viñedos urbanos, de ser la comercializadora, la imagen, la cara, la promotora. Desde ese punto de vista, lo que estamos buscando es precisamente, quizás en octubre del año que viene, si todos los vientos soplan a favor, de poder hacer por primera vez el Congreso Mundial de la Malvasía, invitando de todo el mundo los que cultivan y saben de la Malvasía para intercambiar ideas y progresar con esta magnífica uva, y por otra parte dar notoriedad y poner a Arrecife en el mapa, a través de los bloggers, la prensa especializada y el lifestyle. Así es, porque claro, don José, cuando hablamos de Malvasía, probablemente mucha gente pensará que la Malvasía es una uva solo de Lanzarote, a fuerza de tanto escuchar vino de Malvasía, uva Malvasía, Malvasía para acá, Malvasía para allá. La Malvasía se cultiva en muchos lugares del mundo, en España también, en otras zonas vinícolas. Cuando hablamos de Malvasía, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué característica, de tipo de uva estamos hablando? ¿Y cómo estás posicionada en medio del universo uvas? Pues realmente desde que los venecianos empezaron en el siglo, creo que el siglo XII, empezaron a comercializar los llamados vinos griegos, que era la Malvasía y el Moscatel. Desde ese momento
la Malvasía se extendió por todo el Mediterráneo. ¿Por qué era? Pues en aquellos tiempos la Malvasía era algo así como el Chardonnay de ahora, ¿no? El Cabernet Sauvignon, la uva de moda, la uva intocable. Quizás sería el único vino del mundo en aquellos siglos que se podía beber por el nombre de la uva, ¿no? Yo creo que esto es importante. Bueno, pues esto, al final, una de las premisas básicas de la Malvasía es que tiene que estar cerca del mar y no a mucha altura. Siempre la humedad del mar y los espacios que, desgraciadamente, en Tenerife fue ocupado por el plátano, deja a esta isla, a Lanzarote, como la más representativa de esta variedad, porque no hay otros cultivos alternativos, por tanto, la Malvasía continuaría y tiene razones para continuar sin edie. Por lo tanto, yo creo que la variedad tiene, primero, una estructura muy especial. De hecho, la Malvasía, donde más ha funcionado en el mundo, ha sido dulce, Malvasía dulce. Y yo, precisamente, cuando vine aquí en los primeros años, finales de los 70, a hablar con la gente, le decía, ¿por qué no hacéis vinos dulces? Lo mismo que el Madeira, o como era el Canary Sack, que era también un vino dulce. Porque se comporta mucho mejor con fases oxidativas y con el dulce. Pero claro, hay algunos bodegueros que, a tenor de que estamos en la moda del vino seco, del vino para comer, pues intentaban hacer de la Malvasía un vino fresco, frutal, y ahí tengo que decir que hay que tratarla de una forma, la elaboración de una forma muy especial para lograr que ese vino tenga peso como vino seco, como vino para acompañar las comidas. Y de hecho ya hay algunas alternativas, pero esas alternativas de vino seco, por el momento, por puntuación, están apareciendo en España, en la península. Y aquí hay un punto de partida muy interesante, por otros fenómenos climáticos, edafológicos, etcétera, que permitirían hacer unos vinazos con vino seco. Pero yo insisto bastante en que el vino dulce, que ha sido el que ha comerciado por todo el Mediterráneo, y los pasitos que hacen en Italia, que son dulces, el Madeira y algunos vinos de Malvasía portugués, pues son los que están dando, diríamos, la efigie de lo que realmente es la Malvasía. Es una variedad muy, muy, muy interesante. ¿No? Desde luego que sí. Usted ha recorrido además, yo creo que la inmensa mayoría de los viñedos del mundo, de las distintas formas de cultivo que hay para nosotros. Tenemos una de las más peculiares, la de la Jeria, de las más costosas, de las más... y presumimos mucho, y nos duele bastante en el alma cuando se pierden este tipo de cultivos que, bueno, pues son muy, muy, muy costosos, muy sacrificados y no permiten, por tanto, grandísimas producciones. Ahí, yo me imagino que pasará en otros lugares del mundo, es difícil conjugar, mantener un poco la idiosincrasia, la tradición con el negocio, con decir, empezamos a cultivar en línea y venga, para adelante, ¿no? Pero eso tiene solución. Yo, cuando se habló a finales de los 70 de las posibilidades del priorato, las mayorías de las voces políticas, incluso de Cataluña, decían que no, que era imposible, es una zona absolutamente degradada, en el sentido de que los costes iban a ser muchísimo, y los viñedos están muy, muy mal cuidados, pero sobre todo era el coste que representaría eso de un vino rural a convertirlo en un vino, como es ahora, un vino de un precio alto. Sí. Bueno, pues esto lo mismo puede ocurrir aquí. Es decir, nos encontramos con los clásicos hoyos en la lava, en la pili, y todo lo que supone conjugar la relación misteriosa entre el alisio y las noches, y que esas pocas gotas que quedan en el subsuelo permitan alimentar una... Bueno, todo eso hay que contarlo. Y todo eso no solamente es una foto, que eso sí, la foto del viñedo de esta isla,
aparece en todos los libros del vino, en todos los libros, o sea, como algo insólito. Por tanto, yo creo que sobre ese retrato, yo creo que hay elementos naturales, por un lado, enológicos, por otro, para que se cierne sobre este Y hay que contarlo. territorio. ¿Qué importancia es también, Sergio, el relato? Ahora está tan de moda esa palabra, el relato, ¿no? El construir un relato alrededor de un producto, Claro, en este caso es que aquí hay relatos. de un vino, ¿no? Claro, pero a veces, desde el punto de vista etimológico, se utiliza eso para, digamos, conceder a algunas mentiras visos de realidad. En este caso, es una realidad tan absoluta, tan palmaria, y que, por supuesto, ya se ha intentado difundir, pero quizás ahora le demos la definitiva vuelta para poner esto mucho más en valor. Y hablando un poco de la saga, lo que decía Pepe, es evidente que los vinos dulces son la raíz, el Canary Sack, y eso también es lo que premian muchos de los colegas de Pepe. Si miramos los puntajes, relativamente es más fácil obtener los 90 y tantos en un modelo así que en el seco. ¿Pero por qué? Porque nos queda mucho trabajo en el seco. Ahora, también es verdad que el mercado y donde realmente podemos hacer la parte comercial ahora es en el seco, mucho más que en el dulce, porque el consumidor tira más de ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Urgentemente, tenemos que intentar tener una malvasía superior para exportación y dignificarla en términos de precio también, ¿correcto? Y ahí sí viene todo el relato, la poesía y la realidad de la Jeria, de Tinajo, de todos los campos de Lanzarote. Que no debe ser complicado tratar de convencer al viticultor, al vinicultor, posteriormente, que hay que cambiar, que hay que evolucionar, que hay que subir un grado más. Digo yo, no sé, somos como bastante reacios a veces a los cambios o poco atrevidos. No, lo único que estaba comentando con Sergio, que la uva que más se paga en España es precisamente la de la Malvasía, por lo tanto, a partir de ahí ya caben muchas opciones. Pero también es muy importante que sobre un recuerdo histórico del Malvasía de Canarias, el Canary, pues sobre ese recuerdo que ahora mismo, en el caso de Tenerife, lo tiene más difícil, puesto que lo que prima ahí son otras variedades. Lo mismo está pasando en Madeira. En Madeira, que el vino de Madeira era siempre la Malvasía, y resulta que ahora esos terrenos están ocupados por el plátano. Bueno, pues en este caso yo creo que quien puede abanderar esto es precisamente este Lanzarote, pero también en base, primero, al apoyo de una historia que era el Canary, pero bueno, me imagino que gran parte era de Tenerife, pero me imagino también las demás islas proveían a los criadores que estaban en Garachico y en Puerto de la Cruz, etc. Por lo tanto, yo creo que aquí hay más producción de Malvasía de todas las islas. Yo he visto los catastros de vitícolas desde hace 40 años y siempre la Malvasía está presente aquí en un porcentaje más alto en proporción que otras islas del archipiélago. Por lo tanto, yo creo que hay primero, un buen producto, una uva intocable a nivel mundial. Es posible que también es cierto que esta es una uva que se ha vendido agazapada entre otras variedades, es decir, que cualquier vino mundial que tenga Malvasía nunca es prioritario. La Malvasía ocupa un 20%, un 30%, porque da cuerpo, da estructura y no es arrolladoramente aromática. Por lo tanto, lo que hay que ver es en qué medida, lo que hablábamos de la producción en dulce, que es donde se sacan más valores, en qué medida eso se instaura, como decía Sergio, en un vino top, en un vino, en una clase que podríamos llamar Malvasía clásico, ¿no? Porque al fin de cuentas era siempre el vino dulce. Ajá. Bueno, ¿y qué importancia o qué importancia le dan a una figura que yo creo que cada vez se estila menos o se da menos en los restaurantes a la hora de construir relatos, que es la del sommelier, ¿no? Que a fin de cuentas es el que te tiene que contar la historia, el relato del vino, aconsejar y demás. Y yo no sé si esa figura del sommelier sigue siendo... Sí, sigue estando muy presente. En los últimos 10 años el protagonismo de los sommeliers ha aumentado muchísimo. La prescripción de ellos ya tiene mucho más peso que antes, quizá porque también este colectivo ha mejorado mucho su calidad profesional, etcétera, ¿no? Eso es cierto. Y el beber, por ejemplo, el enoturismo no deja de ser
una forma de ir a la búsqueda de lo propio de cada territorio. Y el restaurante también tiene como orgullo que en esta isla hay unos vinos especiales, unos vinos de la isla, pero además que estaban bien, porque claro, esto hace 40 años me ofrecían vino de la isla, estaban oxidados, estaban con acidez volátil muy alta, en fin. Entonces ahora ya es muy distinto. Por lo tanto, yo creo que la hostelería, que aquí es protagonista, por supuesto, al mismo nivel que el turismo, bueno, turismo y hostelería están muy unidos, evidentemente, a partir de ese mensaje y sobre todo el turista de fuera, que siempre estará más interesado en el producto local, yo creo que ahí tiene el trabajo prescriptor de Sumiller es fundamental. Y eso lo entroncamos con el nacimiento, lo que decía Sergio al principio, la creación que ha sorprendido un poco en la isla, que una concejalía de un ayuntamiento, en este caso de Arrecife, pues cree la hostelería la concejalía de Horeca, es decir, el turismo, comercio, pero también Horeca, que queda un poco... yo creo que debe ser pionero. En Lanzarote seguro que es pionero. En Lanzarote no. Creo entender que hay en algunos ayuntamientos peninsulares, si no me equivoco, Vitoria, pero son también algo que está comenzando y que se ve que es necesario. Fíjese que con Armando en ese sentido somos ambiciosos y además de dar la formación, de consolidar el tema del Congreso, nos encantaría, si tenemos a nuestro favor a los campesinos, a los bodegueros y a los hosteleros, yo creo que podríamos en algún momento intentar que Arrecife sea la capital mundial de la malvasía, a partir de todos los datos que estamos juntando, pero esto obviamente habría que hacerlo a partir de los congresos. Pero bueno, dentro de esa internacionalidad del proyecto, hay que tener en cuenta que Lanzarote, casi me atrevo a decir que Lanzarote, es decir, un territorio concreto, son a los pioneros en el enoturismo. ¿En enoturismo? Enoturismo, sí. pioneros en enoturismo. Sí. Yo me acuerdo cuando venía aquí, pues, en los años 80, y yo veía una nube de turistas visitar las bodegas, algunas que ni siquiera eran bodegas, pero en fin. Sí. Y, o sea, ese enoturismo, que no existía en la península, aquí ya existía. Claro, porque va vinculado al paisaje, lo que decíamos antes. O sea, pasear por una bodega, a fin de cuentas, es imbuirte del paisaje de Lanzarote y del milagro, a veces, de sacar jugo de ahí, que pasa en muchos lugares también del mundo, ¿no? Y eso, que ya sería meternos en otras historias, a pesar de las dificultades, porque claro, Lanzarote tiene un muy alto porcentaje de su territorio protegido, y mover una piedra es complicadísimo, y a pesar de eso, la gente de la Jeria sobrevive y tira para adelante, ¿no? Bueno, esta tarde se presentan los vinos de La Grieta, una de las bodegas de la denominación de origen Lanzarote, que tiene ya unas cuantas, son 20 bodegas o por ahí, probablemente, metidos en la DEO Lanzarote, ¿no? Sí, la guía Peñín, precisamente, que es donde se acumulan el mayor número de marcas de vinos españoles, pues resulta que hay un número bastante considerable. Yo cuando venía aquí a Qatar, y ahora viene el equipo, pero cuando venía a Qatar, yo estaba casi un día entero catando vinos de la tierra. Lo que pasa que los vinos más puntuados, como decía al principio, los vinos más puntuados son precisamente los dulces. Los dulces, sí. Bueno, ayer, ustedes van esta tarde al QEMOC, al Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo San José. Ayer, voy a hacer publicidad porque total, bebí un moscatel de Rubicón, el Loro creo que se llama, que lo conocerá sin duda, es uno de los más valorados además, ¿no? que es justo de aquí. Así que en eso estamos. Y el vino ha evolucionado, es obvio. Antes conocía Rioja, Ribera del Duero, pero ya Toro, Cariñena, La Rueda, no sé cuántos, está todo el mundo desatadísimo, ¿no? Nosotros también hemos evolucionado como consumidores, o sea, el españolito medio sabe más de vinos hoy que hace unos cuantos años. Sí, era lógico, porque cuando el vino era un producto de primera necesidad y estaba en la dieta diaria, no había que conocer los vinos, da igual. Había una tradición de padres a hijos, se bebía el vino pues como el pan o la leche o cualquier otro producto alimentario. De todas formas, yo creo que en ese sentido, ahora en lo que es
la sociedad de consumo considera el vino ya como un producto hedonista, que no tiene nada que ver con el alimentario. Pero no sé por qué venía esto. Si ya conocemos más de vino, si Sí, entendemos exacto, más. sí, efectivamente. Sí. Conocemos más de vino y tal, y eso supone primero el interés por parte de los prescriptores en estar al día de los vinos locales. Pero también es cierto una cosa, también hay, sobre todo en Francia pasa lo mismo, la gente va pues entre si Burdeos o Borgoña o Beaujolais o Chablis, o sea, 4 zonas y punto. En España, pues Ribera del Duero y Rioja y Ribera del Duero, y ahora el vino blanco Verdejo. Claro, el mercado no puede impedir que haya unas tendencias hacia unas geografías que por publicidad, que por lo que sea, y por el tiempo, y por la experiencia de la creación de empresas vinícolas, pues ha permitido que la gente se decida por esas zonas. Yo veo una estratificación, si puedo abundar un poco en la respuesta de Pepe rápidamente. Yo veo un poco una estratificación en las capitales. Por ejemplo, si tomamos como escaparates Barcelona y Madrid y sus cartas de restaurante, en esta última década, en los de relativo nivel, digamos de medio para arriba, cada vez las cartas son más variopintas en términos territoriales. Y cuando nos vamos ya casi llegando al restaurante de menú, es todavía el que te dice, ¿y usted qué quiere? ¿Un Riojita o un Ribera? Eso mata el resto de las regiones, pero es solamente la parte baja del consumo. Cuanto más avanzamos, más se busca la originalidad, pero también, no simplemente porque sí, sino que ese consumidor que ya es un poco más avesado, intenta vincular el terruño con un varietal que mejor se da, inclusive algunas veces con un enólogo. Es decir, llegamos a esto también. Y cada vez somos más seguidores a lo mejor de un tipo de uva. Yo sé que hay muchos lugares en el mundo donde el consumidor es más fiel a la uva que a la de O, ¿no? Sí, bueno, eso quizá el Nuevo Mundo está más especializado en eso. El Nuevo Mundo compra el vino por variedades. Eso lo implantaron los californianos y los australianos. Quiero un Syrah, quiero un Chardonnay, quiero un Cabernet. Bueno, esto sigue existiendo, pero yo creo que ahora hay una vuelta a lo que decía Sergio, a una reconsideración del lugar, del espacio, de la geografía, del terruño. ¿Y eso qué significa? Que posiblemente ya no es tanto el protagonismo de la variedad, sino el conjunto de variedades que vegetan perfectamente en el territorio. O sea, ya no existe, pues yo quiero un vino de terruño, un vino de aquí, un vino que represente un poco la silueta del territorio. Y posiblemente no es una variedad, a lo mejor puede ser 2 o 3, no sé, hay zonas, no sé, pues, por ejemplo, en la zona en el Bierzo, por ejemplo. En el Bierzo es la mencía, pero ya se van asomando mezclas de otras variedades para hacer un vino singular. Por lo tanto, yo creo que eso en definitiva, en la imagen global del vino, a nivel del Nuevo Mundo, sí está asistiendo el vino varietal, porque es la única salida que tiene el que no es experto para decir, mira, a mí me gusta mucho el Chardonnay, me da igual de donde sea, pero me gusta el vino blanco de Chardonnay. Y ya no le puedes quitar de ahí, a no ser que ya explores otros. Y vamos a ir terminando ya, porque nos podríamos pegar 3 días seguidos hablando de esto, porque a mí es un mundo del que no conozco nada y por tanto tengo que preguntar absolutamente todo. Antes de empezar la entrevista creo haber entendido que estaba don José más centrado en el vino lineal, el vino de bajo precio, de supermercados, que podemos encontrar en supermercados y demás. Cualquiera de nosotros, no muy entendidos en vino, que vamos a una gran superficie, vemos vinos tintos, 2 euros, 2 euros y medio, 3, 4, 5, 6... ¿Podemos confiar o tenemos que esconder la botella para que no nos vean que llevamos un vino de menos de 15 euros a casa? No, yo creo que hay ahora mismo una filosofía en que está el vino de lunes a viernes y el vino de sábado y domingo. Sí. O sea que, ¿Cierto? El de comer a diario, ¿no? No, yo mismo, pues, en mis redes sociales, y me siguen muchísimo, cuando empiezo a hablar de vinos de 2 euros
que he comprado a un euro, o sea, un vino de Lineal que he comprado a 1,5 € o 2 euros, Salen los trolls ahí por o sea, la gente legiones, tiene interés en esto. Hay algunos puristas que dicen, ¿cómo hablan de estos vinos? Así el sector no va a prosperar, porque, claro, están vendiendo el vino muy bajo. Bueno, yo protejo el consumidor, pero también tengo otro mensaje para el productor, que sea fuerte y que exija unos precios mínimos. Bueno, por eso Pepe se vio abocado a sacar 2 guías, ¿no? La primera de toda la vida, que va puntuando la calidad, y la segunda de las 5 estrellas, que lo que busca es la relación calidad-precio. Y ahí ya entra otra liga, pero también es muy interesante. A mí pero claro, es que tiene una enorme responsabilidad, es decir, lo que dice este señor, en fin. Hombre, el Lidl me fichó durante 3 años, me fichó para eso, porque él veía que yo hablaba de los vinos del Lineal, los vinos de este supermercado, porque entendía que ahora ya por la calidad ya son vinos buenos, porque ya no hay vinos malos, son vinos buenos. Entonces, pues, claro, les extrañaba que yo, un periodista que siempre habla de los vinos de 90 puntos para arriba, los Prioratos, los Grand Cru Classé, los top del vino mundial, me entretuviera con vinos de 2 euros. Y eso hoy sí se puede hablar de vinos de 2 euros, que sea mediático, porque los hay. Y yo creo que eso es lo que hay que enfocar. Y Lidl, precisamente, con sus marcas propias, querían transmitir que bajo la filosofía de alguien que apoya ese comercio, el comercio del vino de Lineal, pudiera también proyectarse a los vinos De hecho, propios, grandes marcas o grandes bodegas han bajado también a ese ámbito. Bodegas de vinos muy reconocidos han creado también líneas de más lunes a viernes, más baratas, todas. Más democráticas. Más democráticas. Eso es una cosa que traduzco del ruso directamente, pero cuando algo está en precio dice, qué democrático. Qué democrático es eso. Ahora ya todo el mundo... No, es que ahora vivimos en una inmensa democracia. Todo el mundo podemos opinar de vinos. Dentro de poco esta entrevista estará en la red social y todo el mundo dirá cosas. Ahora... Pero atención con lo que voy a decir, y además un artículo que tengo yo previsto, ¿qué va a ocurrir en los próximos años 20? ¿Os acordáis? Los años 20, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Sí. Ahora estamos en los años 20, estamos en los años 20. Es posible que asome el granel de calidad, que se pueda beber el granel, que se puedan utilizar otros envases que son más ecológicos. Eso es regresar al... Claro, pero pues se puede regresar ahora, porque ahora sí hay una técnica superior y diríamos, una calidad superior en los vinos del mundo. Y la trazabilidad en la distribución, si vamos a hablar de graneles, también es mucho más higiénica, es completamente distinta. A mí me mandaban de pequeño, bueno, a mí a cualquiera de nosotros, me mandaban de pequeño a la tienda de la esquina que olía a maravilla. ¿Y tú llenabas nada más, Juan? Yo la llenaba la botella, el vermú, el granel, otro, a casa y después, bebíamos ese vino. También es cierto que los tabernarios, los taberneros, mejor dicho, de principios del siglo XX, pues hacían trampas. Las trampas las hacían más los taberneros que los productores, ¿no? En este país es raro. Pero ahora ya no, porque ya no se puede hacer la trampa tan fácilmente, porque ya el consumidor sabe un poco más de la cosa. Claro, y no hay vicios, porque al no ser el vino un producto ya necesario, pues ya no sigue una tradición, sino que ya elige. Y además hay una cosa que es buena. Va apareciendo un consumidor infiel a las marcas. Es decir, que si cambio de marca y está bien, pues cambio sin ningún problema. Entonces, no, a los grandes consumidores de los vinos restaurantes que iban pues Viñardanza para arriba o los clásicos, eso no les podías apear de... En fin, su último artículo en su blog creo que tiene que ver con el cambio climático. Exacto, sí. Al hilo de la Cumbre de Madrid. Claro, sí. Tenemos que estar atentos a esto, bueno, más que nosotros, los viticultores. Bueno, yo creo que ahora, ya lo digo, soy optimista en el ámbito de lo que puede pasar, lo que el cambio climático puede ocasionar al viñedo. No hay que olvidar que el viñedo es el único producto que estamos consumiendo de un origen salvaje, el origen salvaje mayor de la historia, ¿no?
una planta trepadora, es decir, que es más, uno puede tomarse un fruto rojo de estos de zarzal y hay ciertas connotaciones aromáticas con la uva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido soy optimista porque cada variedad se adapta al clima. Que hay que subir a la montaña, hay que subir a las alturas y de latitud también para que el cambio climático no afecte al eso. Pues sí, está bien, pero también hay otras formas del viñedo de conseguir reducir la temperatura mediante toldos, semitoldos, basculantes que puedan moderar las sombras, etc. Hay fórmulas y las variedades más tardías, porque España es un país cálido y por lo tanto necesita uvas tardías. En los años 80 se extendió por toda España el cultivo de la Tempranillo porque decía, uy, Tempranillo es Rioja, Rioja es el mejor vino de España, pues será la culpa de la uva. Claro, la uva funcionaba muy bien allí, pero en toda la zona no. Sí. Es así. En fin, pues para no perder el hilo, primera jornada sobre la historia y la comercialización de la malvasía, esta tarde, 6:30, creo recordar, en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José, en el restaurante Kemuac, y a partir de ahí tratar de crecer para que Lanzarote sea escenario del primer Congreso Mundial de la Malvasía, Lanzarote Arrecife, en concreto, que podría convertirse en la capital mundial de la Malvasía. Bueno, pues cualquier aventura empieza por dar el primer pasito, y justo es lo que se está dando en estos momentos, y no con unos zapatos cualesquiera, como están ustedes viendo, con Sergio y con José Peñín. Muchísimas gracias a ambos y por acompañarnos este rato y hacernos pasar un buen rato en compañía del vino. Gracias, Sergio. Gracias por la oportunidad y por el acompañamiento del proyecto también. Muchas gracias, José. Y nada, volvemos mañana ya con más cosas. Creo que mañana hablaremos con la asociación que está promoviendo una escultura pública homenaje a César Manrique. Hasta mañana, buenas tardes.